10 de enero, Nuestra Señora de los Guías. El 24 de enero de 1571, fiesta de San Juan Bautista, el conquistador español Miguel López fundó la ciudad de Manila. Él tomó posesión a principios del asentamiento nativo de Raja y el 19 de mayo de 1571 la autoridad española fue firmemente establecida en el territorio recién conquistado y sin trabas. El día histórico pasó a ser la fiesta de Santa Potenciana y para honrarla fue nombrada patrona del nuevo territorio armado con la espada española y la cruz. Legazpi, en su papel de conquistador, repartía una parcela de terreno para la iglesia del nuevo asentamiento bajo el patrocinio de la Purísima Inmaculada Concepción. La iglesia de Manila fue establecida por la secular Juan de Vivero, que tuvo el honor de bautizar Rajamatanda. Vivero llegó por primera vez en estas costas en 1566 como capellán de la nao o galeón de San Jerónimo, que había venido a apoyar la colonización española de las islas recién descubiertas. Se le dio el privilegio especial y única facultad por el arzobispo de México para establecer la administración espiritual de la nueva colonia filipina. Más tarde, Vivero sería el primer vicario general y el primer juez eclesiástico de Manila. La iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción administra los asuntos religiosos de Manila hasta el momento en que se convirtió en una parroquia y Manila fue creada en una diócesis. Era una estructura simple de nipa y bambú, materiales que estaban disponibles durante ese tiempo. Tenía por su primer párroco secular a Juan de Villanueva. El otro religioso que se convirtió en los pilares de esta parroquia fueron Juan de Vivaneta y Nicolás Riccio. Esta iglesia también fue testigo de los hechos que amenazarían la ciudad y sus habitantes el 30 de noviembre de 1574, día de la fiesta de San Andrés Apóstol. Las fuerzas españolas fueron capaces de acabar con la invasión de Limajón, porque tal vez la suerte de los acontecimientos, el santo apóstol se hizo patrón de Manila. La victoria fue celebrada con fuegos artificiales y la celebración de la Santa Misa con sermón se celebró en la iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en Manila. La catedral primada, como España ha establecido firmemente a sí misma en la nueva colonia a través de los años siguientes, también lo hizo la iglesia que fue testigo de la creación de la diócesis de Manila. El 6 de febrero de 1579, el Papa Gregorio XIII en Roma emitió la bula papal que se establece esta bula y se mantiene en el archivo de la Arquidiócesis de Manila, donde se establece el obispado de la diócesis de Manila, sufragánea del obispado de México.
La discrepancia en cuanto a la fecha exacta de la creación de la diócesis, ya sea 1578 como se indica en la copia o 1579, surgió porque en él a finales del siglo XV el sistema de Julián de Peconin, día en el calendario, fue cuestionada hasta que se adoptó el calendario gregoriano. La iglesia de Manila fue elevada al rango de catedral bajo el título de Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. La catedral era o estaba bajo un obispo que sería después de la ampliación correspondiente de su construcción y luego convertirse en catedral. En el mismo año, Fray Domingo de Salazar, un religioso dominico del convento de San Esteban en Salamanca, España, fue presentado por el rey Felipe II de España ante el Papa para el cargo de obispo de la diócesis de Manila. Un año después, en mayo de 1580, se fue a su nueva sesión a título de México, trayendo con él 30 compañeros dominicanos, muchos de los cuales murieron porque cayeron enfermos durante y después del viaje a México. Solo otros sacerdotes seculares, religiosos y 6 fueron capaces de acompañar a Manila, donde reinaría como primer obispo de la diócesis. El obispo Domingo y sus compañeros sobrevivientes, el dominico Fray Cristóbal de Salvatierra y 6 sacerdotes, Diego Vázquez, Martín Rivera, Francisco Morales, Jerónimo Vázquez, Santiago Castro y Francisco Izquierda. En Acapulco el 29 de marzo y a bordo del galeón San Martín fueron acompañados por 6 frailes franciscanos menores hasta la Catedral de Manila. La primera catedral de Manila se construyó por Fray Domingo Salazar. Era en madera de bambú y nipa, como dijimos antes. Allí se estableció como obispo de Manila Salazar, quien poseía el derecho exclusivo de construir y establecer las dignidades canongias, prebendas y otros beneficios eclesiásticos. Él creó los cargos de decano, arcediario, dantre y maestro de escuela, tesorero, juez, prebendas, raciones, rectores, acólitos, capellanes, el cabildo de la iglesia y la perrera. Sin embargo, el estado inicial de los ingresos y las rentas de la catedral no fueron suficientes para mantener a toda la cantidad de puestos creados. Por lo tanto, solo los primeros dignatarios, 10 en total, fueron declarados establecidos
para el servicio de la catedral. En- Mientras tanto, Mariñas fue nombrado nuevo gobernador de la colonia a su llegada a las islas en mayo de 1590. Dasmariñas se estableció inmediatamente después de cumplir con las órdenes de la carta. Dividió 12.000 ducados en tres partes, como era la costumbre, a razón de 3.000 anualidades por un periodo de 4 años. Al pasar por la Nueva España, como se le ordenó, obtuvo 2.000 ducados de la Real Hacienda. Allí, como obispo de la contribución de la Real Hacienda. Con este capital, la construcción de la catedral de piedra, ya no de madera, debía entrar en rigor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Inmaculada Concepción, ruega por nosotros